Intérprete Tech es una APK que yo había realizado hace un año atrás para poner en práctica lo que estaba aprendiendo de algunas tecnologías. La UI se ve así. Yo sé que en ese entonces no tenía un buen concepto de UI, pero hice mi mejor esfuerzo. El nombre deriva a Intérprete Tech porque las personas en general puedan aprender sobre qué es la tecnología. Por ejemplo, qué es o cómo funciona tal cosa. En este caso, en la UI se presentan 9 módulos que simplemente son de las asignaturas que están en mi malla de un instituto tecnológico en el que yo estoy. El primero es Introducción al Desarrollo de Software, donde se habla de circuitos, de ciclo de vida, de metodologías, de redes. La segunda es Fundamentos de Programación, donde se habla el concepto de programación, el DFD, los diagramas de flujo de datos, lo que son algoritmos, ciclos, condicionales, funciones y cosas así. Las bases de datos nos mostraban los motores que existían, cómo poder crear o insertar datos. La programación orientada a objetos, que es una filosofía de cómo programar. La base de datos avanzada, que es como unos comandos mucho más eficientes para obtener cosas, pero también se te puede hacer más difícil porque es avanzado y contiene muchas cosas. El diseño de interfaz es un poco teórico, ya que habla sobre la UI, sobre la interfaz gráfica del usuario, habla muy bien sobre la UX, sobre qué es experiencia de usuario, qué colores puede utilizar, cómo combinarlos, la arquitectura de la información, y es muy bueno. La programación visual es, aquí en este caso, combina lo que es en la interfaz, el diseño de interfaz con la programación orientada a objetos, que en este caso es un lenguaje de programación llamado Java. Es simplemente hacer un programa en Java, pero que contenga una interfaz gráfica que pueda el usuario interactuar. El desarrollo de aplicaciones móviles, hacer programas o aplicaciones que sean ejecutados en tanto móvil como tablets, o que algunos sean multiplataformas y pueden ser ejecutados en otras partes. Y por último, las aplicaciones web, que conlleva muchísimo lo que es la UI. Es fundamental que lleve UX, lleva base de datos, programación, y que contiene un responsive design que ya vamos a hablar más adelante. ¿Cómo está hecho? ¿Con qué lo hice? Bueno, principalmente HTML, que no es un lenguaje de programación, más bien es un lenguaje de hipertexto. Es decir, al fin y al cabo, HTML viene a ser texto plano. Es decir, si tú tienes un error en tu codificación, puede que no te arroje un bug como en programación, pero si las cosas no te van a salir como tú quieres. En CSS es en un lenguaje de estilo de cascada que te permite crear la apariencia o el diseño de tu sitio web. En la última versión de CS3 permite hacer animaciones con keyframes muy bueno. JavaScript es un lenguaje de programación, pero es el encargado de hacer la interactividad entre tu sitio web con el usuario. Es decir, cuando tú tienes por ejemplo, el botón de navegación, le das clic y se despliega. Le das afuera o le das a la X y se vuelve a esconder. Le das clic a una opción y se despliega hacia el área donde tiene que verse. O le das clic ¿cómo se llama? Esa flechita que está al último y se despliega hacia arriba. Toda esa es la interactividad con el usuario. Si quieres validar un formulario, si quieres asegurarte que el usuario ingresó un dato, una caja de texto, lo puedes hacer con JavaScript. El último es Bootstrap. Bootstrap es un framework derivado de CSS que contiene también archivos de JavaScript, pero contiene un sistema de grillas muy potente. Es decir, puedes construir contenedores, filas, columnas y poder manejar tu responsive design mucho más eficiente. Si no lo haces de esta forma, lo puedes hacer con CSS mediante media queries. Pero con Bootstrap ya está definido y lo puedes hacer muy bien. En este caso, yo lo hice. En este caso, el responsive design se vería así. La información y la arquitectura se acopla a tu resolución de pantalla. Es decir, no es necesario crear un diseño para cada dispositivo o para cada resolución de pantalla, sino a la misma, solo que se acopla. Muy bien, en este caso, ya tenía mi sitio estático, pero quería que sea ejecutable en aplicaciones móviles. Era muy famoso lo que era Fonga, porque simplemente tú arrojabas tus archivos comprimidos y ellos los compilaban, los construían y te arrojaban un archivo dependiendo de la plataforma donde quieras ejecutar. En este caso Mac, Android, que es una APK, y en Windows no me acuerdo qué extensión es.
Pero gracias al responsive design, como tú puedes ver ahí abajo, se ve, es como se visualiza tu aplicación en un smartphone o en una tablet. Puede ser ejecutado en cualquiera mientras contenga un sistema operativo Android, y eso era muy bueno. Pero también existen otras, como es React.js. Resulta que React.js es una librería de JavaScript. Recuerda que JavaScript es un lenguaje de programación muy famoso. Contiene muchas librerías y muchos frameworks muy útiles de aprender. En este caso, React.js es una librería de interfaz de usuario creada por Facebook. Tú lo puedes utilizar en tu sitio web, pero lo importante es que, aparte de tenerlo en tu sitio web, puedes realizar una PWA. Es aplicaciones web progresivas. Es decir, que puedes ejecutar y crear una home screen o llevar tu aplicación al inicio, a la pantalla de inicio de tu smartphone para que puedas ejecutarlo, y eso es muy bueno. Primeramente, puedes hacerlo así mediante una configuración que tiene React.js en el manifest.json, donde cambias lo que es el nombre, cómo se llama, qué icono quieres que muestre dependiendo de qué dispositivo lo estés visitando, como por ejemplo cuál es la URL que tengo que mostrar. Y si lo haces de esta forma, ya lo tienes así. Pero hasta aquí la aplicación ejecuta en tu smartphone, pero aún con internet. Gracias a esto también existe un service worker. Esto es fascinante porque con esto tú puedes ejecutar tu aplicación en un estado offline. Quiere decir que no necesariamente debes tener internet. Obviamente, la primera vez que haces o enlazas la home screen desde el sitio hacia tu smartphone, obviamente esa primera vez sí debes de tener internet, ya que todos los datos, necesario, los videos, imágenes, se guardan en el caché. Y obviamente cuando tú lo quieres visitar en un momento que no tengas internet, lo puedas hacer. Esto se hace con una PWA en React. Es muy fascinante, a mí me gustó muchísimo. Pero sigamos hablando de Interpretate Edge. Con este caso, como lo hice con Phonegap, funciona muy bien en lo que es un dispositivo móvil. Simplemente me arrojaba una APK y tú tenías que instalarla. En este caso, los módulos se vean así: de programación, fundamentos de programación, e introducción de desarrollo de software, en lo que es la interfaz. Cada módulo tiene muchos conceptos que aprender. En este caso, si tú quieres aprender o quieres saber lo que es inteligencia artificial, que se está nombrando muchísimo, entonces inteligencia artificial es esto, tal cosa, tal cosa. Y una manera de poder saber si esa persona verdaderamente entendió o captó lo que se le quiso tratar de enseñar es realizar una prueba. Al final de cada módulo, dependiendo de cuántos módulos tienes, en este caso eran 10, entonces tiene 10 preguntas. Una pregunta por cada módulo. Entonces, por ejemplo, Bootstrap es un framework basado en el lenguaje. Tú puedes escribir el lenguaje tal. En este caso es CSS. Entonces es correcto. Si no, pues es incorrecto. Y así. Entonces, esa es una forma muchísimo que a mí me gustó poder implementar lo que es Interpretate Edge.